Buenos días, hermanos, iglesia. Buenos días. Juan 7:17. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Amén. Bendito seas tú, Señor. Obra en este día, obra en este sermón, Señor, para que todo aquel que lo escuche, Señor, sea guiado verdaderamente a hacer tu voluntad, Señor. Amén. Todos nosotros, Señor. Y Padre, inquieta a otras personas para que lo puedan escuchar, Señor. Amén. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Hermanos, el sermón se llama El que quiera hacer la voluntad de Dios. Hermano, ¿usted quiere hacer la voluntad de Dios? Creo que sí, todos queremos hacer la voluntad de Dios. Eso se supone que eso es. Bueno, hermanos, mire, este sermón tiene que ver con, básicamente, hermano, lo que nos está diciendo es que los que quieren hacer la voluntad de Dios, los que verdaderamente la quieren, porque es que hay unos que no quieren, es los que verdaderamente quieren hacer la voluntad de Dios, sabrán si lo que les están diciendo, le están predicando, ya sea las palabras mismas de Cristo, ya sea a través de sus ministros, a través de un hermano. Ellos sabrán, el que verdaderamente quiere hacer la voluntad de Dios, si eso viene de Dios o no viene de Dios. Ellos, ¿por qué, hermanos? ¿Por qué ellos van a saber eso? Porque ellos, el que quiere hacer la voluntad de Dios, va a comparar la doctrina que le están predicando contra la ley de Dios. Y va a darse cuenta que lo que le están predicando, si es bíblico, va a ser conforme a la ley de Dios. Si no es bíblico, él va a saber que eso no va conforme, entonces que no va conforme a la ley de Dios, por tanto no viene de Dios. La ley de Dios es de obediencia a su voluntad. Eso es lo básico, hermanos, en el cristianismo. Kinstemaker dice acá, si no, escúcheme bien, hermano, porque yo creo que hay veces tenemos nociones erradas de hacer la voluntad de Dios. Si no hay un verdadero deseo de obedecer la voluntad de Dios, según se manifiesta en su palabra, no se encontrará un verdadero conocimiento intelectual y espiritual. Las personas que no quieren hacer la voluntad de Dios van a terminar torcidas. Siempre es así, hermano. Porque van a terminar escuchando voces de extraños, voces de falsos maestros, voces de familiares que le digan que les alivian en el pecado. Y entonces ellos van a terminar torciéndose, tarde o temprano. Siempre ha pasado, hermanos. Eso toda la vida ha pasado. Esto no es que haya pasado por su gracia. Esto pasa siempre, hermano. Esa es la historia de la vida cristiana, hermanos. Hermanos, mire, hay personas que objetan. Yo debo primero conocer una doctrina antes de intentar ponerla en práctica. Eso es lo que dice la gran mayoría de personas. Que me comprometa a hacer lo que no puedo entender completamente, eso es absurdo. Eso lo está diciendo un comentarista bíblico. La gente quiere entender perfectamente todo para obedecer, hermano. Eso no es así. Según lo que estamos leyendo, eso no es así. Aquí dice, el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Uno muchas veces en el cristianismo da pasos de fe, hermano, sin entender muchas cosas. Pero uno sabe que ahí está en la palabra. Puede que no lo entienda plenamente, puede que no esté convencido plenamente, pero uno sabe que ahí está. Entonces yo no puedo pretender entender todo y estar plenamente convencido de todo para obedecer, porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, comete pecado, y es más pecado que el que no sabe. Porque muchas veces dicen, no, es que yo hasta que esté convencido. No, hermano, aquí hemos tenido personas que siempre han hablado así. Ay, no, que Dios me dé convicción para dejar tal cosa. No, hasta que porque yo no quiero ser hipócrita. No, hermano, usted ya es hipócrita. Usted ya es hipócrita pensando así. Hermanos, hoy vamos a ver. Entonces, uno primero debe estar dispuesto para hacer y después profundizar en el conocimiento. Hay cosas, hermano, que usted no entiende el día que llegó a Cristo. ¿Usted cree que Pablo entendía todo, hermano, el día que llegó? Y él por la buena voluntad dijo, yo estoy dispuesto a hacer, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? Y había cosas que todavía Pablo no entendía plenamente. Y yo no le estoy hablando de tener una fe ciega, porque eso no es lo que yo le estoy diciendo. Pero hay cosas que ya están en la Biblia. Y usted no necesita esperar 10 años hasta estar convencido o convencida de algo. Hoy vamos a ver 3 capítulos, hermano. Primer capítulo, la doctrina de Cristo. La doctrina de Cristo.
Segundo capítulo, los que quieren hacer la voluntad de Dios. Tercer capítulo, conocerán si la doctrina es de Dios. La doctrina de Cristo, hermano. Mire, váyase al Juan 7, pero les voy a leer primero algo que dice Matthew Henry. Los jueces más competentes de la verdad y autoridad divina de la doctrina de Cristo son los que con corazón sincero y recto desean y se esfuerzan en hacer la voluntad de Dios. El que usted vea que obedece a Dios y que quiere obedecer, ese es un juez fiel para determinar eso, no el tibio, porque muchas veces vamos es al tibio, a las voces de los extraños, pero el verdadero cristiano no conoce la voz de los extraños. La cuestión sobre la doctrina de Cristo es si es de Dios o no, y eso se lo estaban diciendo a Cristo. Si el evangelio es revelación divina o una impostura, hermanos. El mismo Cristo, hermano, estuvo dispuesto a que se investigara su doctrina. Cristo, estas son palabras de Cristo, y realmente es en primera persona. Él está diciendo, el que quiera hacer la voluntad de Dios, determinará, comprenderá si la doctrina es de Dios o no, la que yo les estoy hablando. Bueno, hermano, Cristo estuvo dispuesto a que se investigara su doctrina, si era de Dios o no. Mucho más deberían hacerlo sus ministros, mucho más debería hacerlo yo y cualquier pastor. Investigue la doctrina, mira a ver si viene de Dios o no, mira a ver si se les enseña a pecar o más bien a no pecar, y usted determinará, si usted quiere hacer la voluntad de Dios, si esa doctrina viene de Dios o no. Los que hacen la voluntad de Dios, los que tienen deseos verdaderos de hacerla, tienen éxito en esta búsqueda, van a darse cuenta y van a descansar. Hermanos, a uno muchas veces le llegan dudas. Yo he pensado alguna vez, yo decía, uno empieza a pensar en el catolicismo romano. Dice, bueno, es una iglesia grande, fuerte, ¿no es cierto? Y uno dice, bueno, ¿y será que ellos sí eran como los cristianos? Ellos fueron los que llenaron la tierra con la doctrina de Cristo, porque la Biblia dice eso, la semilla de mostaza. Pero hermano, yo solamente me basta mirar qué doctrina tiene Roma y yo ya descanso. No es una doctrina que viene de Dios. Porque mire el fruto de esa iglesia, hermano. No entienden ni siquiera qué es el nuevo nacimiento. No, ellos no quieren obedecer a Dios. Ellos son idólatras, hermanos. Por doctrina, por dogma, no por desviación de algunas iglesias. Porque siempre dicen lo mismo. Ay, es que acaso en la iglesia cristiana no hay pastores ladrones. Sí, hermano, pero no es una doctrina cristiana. En cambio, la idolatría sí es una doctrina católica. Y así muchas otras cosas, hermanos. Entonces, mire, hermanos, si usted se va a Juan 7, del verso al 1 al 9, muestra que Cristo estaba en la fiesta de los tabernáculos. Ahí los judíos querían matarlo, lo buscaban, lo acechaban para matarlo. Los hermanos ahí le dicen a Cristo, yo no voy a leerlo, solo les voy a contar ese pedazo. Los hermanos le dicen a Cristo, los hermanos de Jesús, los hermanos de sangre de Jesús, porque Jesús tuvo más hermanos, y la Biblia lo dice muchas veces. Le dijo, manifiéstate al mundo. Pero Cristo en ese momento le dijo, mire, mi tiempo no ha llegado ahorita. En este momento no. Yo ya voy a hablar públicamente, pero en este momento no. Y sus hermanos no creían en él, dice ahí. Y termina diciendo ahí que el mundo aborrece a Cristo porque él testifica del mundo que sus obras son malas. No esperen que a un profeta de Dios lo ame el mundo. A los profetas de Dios no los ama el mundo. Nunca ha pasado, hermanos. Siempre los han aborrecido. Al Papa lo ama el mundo. No predica la doctrina de Dios. Usted solo basta mirar lo que ese señor dice. Y todos los papas, porque es que no solo todos los papas. Y usted va a darse cuenta que esa doctrina no viene de Dios. Si usted quiere hacer la voluntad, usted va a decir, esa doctrina no viene de Dios. Pero si usted es de los que no quiere hacer la voluntad, va a decir, ay sí, los ateos pueden ir al cielo. Como él dice, van al cielo, así no crean en Cristo. Hermanos, leamos del verso 10 al 13. Pero después que sus hermanos habían subido, entonces él también subió a la fiesta, no abiertamente, sino como en secreto, Cristo. Y le buscaban los judíos en la fiesta y decían, ¿dónde está aquel? Y había gran murmullo acerca de él entre la multitud, pues unos decían, es bueno, pero otros decían, no, sino que engaña al pueblo. Pero ninguno hablaba abiertamente de él por miedo a los judíos. Ahí estaban discrepando por la doctrina de Cristo. Unos decían que sí y otros decían que no, que Cristo engañaba al pueblo, hermanos. Si al padre de familia llamaron Belzebú, ¿cuánto más a los de su casa, hermanos? Entonces, mire, aquí dice Matthew Henry, la gente discrepó acerca
de la doctrina y milagros de Cristo. Discrepaban, no le creían. Mientras, esto es lo triste, los que le favorecían no se atrevieron a reconocer abiertamente sus sentimientos. ¿Sí me entienden, hermanos? Los que lo criticaban, abiertamente criticaban a Cristo. Pero los que sabían que el Señor decía la verdad, se acobardaban, hermanos. Miren lo que dice aquí. Dice, pero ninguno hablaba abiertamente de él por miedo a los judíos. Es lamentable, hermanos, que eso pasara en ese momento. En lugar de ser ellos los que dijeran, venga, venga, no, él está diciendo la verdad. Lea a los profetas a ver si no es verdad. Ellos temían los reproches del hombre, hermanos. Hermanos, verso 14 al 18. La doctrina de Cristo. Aquí ya se menciona un poco más la doctrina de Cristo. Mas a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. ¿Se acuerdan que les había dicho que su tiempo no había llegado? Pero ya en ese momento sí. Y se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe este letra sin haber estudiado? Jesús les respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Eso deberíamos decir todos no solo los pastores, sino cualquier persona. Nuestra doctrina no es propia, es de aquel que nos envió. Amén. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Usted también debe entender eso, hermanos. Estos pastores de la prosperidad, estos falsos maestros, siempre buscan su gloria. Ellos por eso temen tanto el rechazo de los hombres, por eso su mensaje es liviano. Su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Obviamente son palabras de Cristo, pero son aplicables a todos nosotros, hermano. Nosotros, se supone que usted y yo no buscamos nuestra propia gloria, que buscamos la gloria del que nos vio. Se supone que la doctrina no es de nosotros, o sí, es una doctrina del Señor. Los fariseos tenían doctrina propia. Enseñaban como doctrina mandamiento de hombres. Enseñaban como doctrinas mandamientos de hombres. Hermanos, ya ahí después del 19 al 24, bueno, yo no lo voy a leer ahí le dice que él tiene demonio, etcétera, etcétera. Ahí habla del día de reposo. Está hablando de que la circuncisión se hacía en el día de reposo. Y le dice, pues sanar en el día de reposo también es lícito, porque es lícito hacer lo bueno en el día de reposo. Entonces, porque Cristo sanaba en el día de reposo. Si alguien se enferma, podemos orar por la persona. Es obvio. Y si toca llevarlo a alguna cosa médica, pues tocará hacerlo, hermanos, porque es parte de las obras de misericordia y de necesidad, hermanos. Pero cuando yo tengo que cuadrar una cita médica, ¿yo por qué la voy a cuadrar un domingo, hermano? Yo la cuadro el lunes, yo la cuadro el sábado, yo la cuadro el miércoles, porque eso sí ya lo puedo organizar yo, pero hay otras cosas que yo no puedo cuadrar, hermano. Entonces, pero porque son cosas de necesidad, la vida es de necesidad. O sea, no mezclemos otras cosas ahí, es cosas de necesidad. Entonces, hermanos, todo ministro fiel, dice Matthew Henry, puede adoptar humildemente las palabras de Cristo. Su doctrina no es de su propia invención. Esto la podemos adoptar todos nosotros. Es la palabra de Dios por medio de la enseñanza de su Espíritu. Si cualquier hombre procura hacer la voluntad de Dios, sabrá si la doctrina es de Dios o si los hombres hablan por sí mismos. Solo los que odian la verdad serán entregados a errores fatales. Esa es la tragedia del cristiano tibio. El cristiano tibio siempre va a terminar siendo tarde o temprano entregado a errores fatales. Va a terminar oyendo a otros maestros, a familiares que le digan cosas que no son. Hermano, siempre ha pasado y no ha pasado solamente acá. Pasa, toda la vida ha pasado. Siempre pasa lo mismo, hermano. Hermanos, el que viene de Dios no busca su propia gloria, dice acá. Hermanos, los fariseos, ¿qué amaban? Una de las cosas que amaban, usted lo puede ver en Mateo 23, eran los saludos en las plazas. Las salutaciones en las plazas. Usted los ve y apunte allá al Vaticano y es lo mismo, ¿no? Esos pasan por la mitad y todos los saludan. Igualito, hermano, los fariseos de hoy. Las salutaciones en las plazas. Ellos son livianos contra el pecado y el mundo. Escúcheme bien, hermano.
porque es que yo creo que hay veces no entendemos las cosas y mezclamos. El falso maestro, el que busca su propia gloria, es liviano contra el pecado y el mundo. Con eso es liviano, siempre es liviano contra eso. Pero son muy estrictos con los mandamientos humanos, los que ellos inventaron, como hacían los fariseos. Los fariseos eran estrictos con lo que ellos habían inventado, las doctrinas de hombres, pero no eran estrictos con el mandamiento de Dios. De hecho, por enseñar su propia doctrina, enseñaban a obedecer, por ejemplo, el quinto mandamiento de honrar a padre y madre. Siempre es así, hermano. Para desobedecer, gracias, desobedecer. Entonces, hermanos, en cambio los que buscan la gloria de Dios, no su propia gloria, hermano, siempre van a ser normalmente aborrecidos, eso pasa. Ahora, dentro del pueblo de Dios no, lógicamente, en el pueblo de Dios fiel no. Pero en el mundo normalmente eso es lo que pasa. Mira a Jeremías, mira a Pablo, mira a Juan el Bautista, mira a Cristo. Hermanos, ellos, los que buscan verdaderamente la gloria de Dios, y nosotros deberíamos ser así, es al revés, son estrictos contra el pecado y el mundo. En eso sí debemos ser estrictos. Hermano o hermana, usted está pecando, y uno es estricto en eso. Y en lo otro tiene solución, ¿sí me entiende? Lo otro no es un tema de formas, hermano, que no es que no haya que tenerlas, hay que tenerlas, pero el foco es esto, hermanos, el pecado. Hermanos, la gente se admiraba de la doctrina de Cristo, dice la Biblia, porque cuando Cristo hablaba con autoridad, hermanos. Mateo 7 del 28 al 29, al final del Sermón del Monte, después de que dice todo el Sermón del Monte, mire lo que dice la Biblia. Cuando terminó Jesús estas palabras, el Sermón del Monte, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Los escribas no enseñaban con autoridad porque imponían mandamientos de hombres. ¿Qué autoridad podían tener? Las de los hombres nomás, pero no autoridad de Dios. En cambio el Señor no. Hermanos, mire, la gente se admiraba de Cristo. Cristo dijo unas palabras tremendas. Yo esto lo he mencionado en algunos sermones, he mencionado cosas de estas. Hermanos, mire, o Cristo es el hombre más mentiroso, yo lo he dicho muchas veces, que ha pisado esta tierra. Yo solo tengo dos opciones, o pensar que Cristo es un mentiroso, o pensar que lo que dijo es verdad. Y si lo que dijo es verdad, hermanos, usted debe obedecer lo que él dijo. Amén. Creer a su doctrina. Amén. ¿Sí me entiende? Usted no puede tener un término neutro como la mayoría del mundo pretende hacer. Yo no tengo nada contra Jesús. No, hermanos, no se puede. Ahí usted está oponiéndose a Cristo de todos modos. Miren estas palabras que dijo Cristo. Yo soy el pan de vida. Yo soy la resurrección y la vida. Yo soy la puerta de las ovejas. Yo soy el buen pastor. Yo soy la luz del mundo. Yo soy la vid verdadera. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre sino por mí. Antes que Abraham fuese, yo soy. No es un simple profeta, hermanos, como creen los musulmanes. Si lo que Cristo dijo la verdad, tiemble si usted no se ha entregado a Cristo. Hermanos, cuando él da la revelación al apóstol Juan en Apocalipsis, él se presenta de esta manera: yo soy el alfa y la omega, el principio y fin, el que es y que era y que ha de venir. Escúcheme bien, para que se la saque a un testigo de Jehová, el todopoderoso. Amén. Nadie más es todopoderoso sino Dios. Amén. Entonces Cristo es Dios, hermanos. Amén. Estas palabras las dijo el Hijo de Dios. Hermanos, cuando habló a las iglesias de Apocalipsis, cada vez que hablaba a las 7 iglesias, él se presenta de esta manera: el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. A una iglesia, la primera. A la segunda, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió. A la tercera, el que tiene la espada aguda de 2 filos. Mire cómo se presenta. A otra, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, hermanos. En otro lado dice: el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas.
el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. El amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Hermanos, estas palabras no son de un hombre cualquiera. No, es imposible que sean de un hombre cualquiera. Es de Dios mismo, hermano. Si no son de Dios mismo, hermano, es un mentiroso. Es un blasfemo. Y todos sabemos que eso no es verdad. Hermanos, al cerrar Apocalipsis, dice: yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Todas estas cosas que dicen muestran sus atributos divinos. Los muestran de muchas maneras, hermanos. Por muchos vías. Hermanos, la doctrina de Cristo, estas cosas que dijo, fue predicada públicamente. Un momento estuvo en secreto, pero ya después habló públicamente al mundo. En Juan 18, 19 al 20 dice: y el sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. El sumo sacerdote: ¿cuál es esa doctrina que ese loco está predicando? Porque así creían que estaba loco. Jesús le respondió: preguntó a Jesús, no le estaba preguntando a los discípulos, preguntó a Jesús. Jesús le responde allá al sumo sacerdote: yo públicamente he hablado al mundo. Siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en oculto. Yo podría aplicar esto al evangelio, hermanos, claramente. Si el evangelio es aquí en 4 paredes, hermano, apague y vámonos. Nosotros debemos hacerlo de Cristo. Públicamente al mundo. Porque entonces, hermanos, una luz no se enciende, ya sabe, para meterla debajo del almud. La luz se enciende es para alumbrar. Entonces debemos hacer lo que hizo Cristo. Siempre, es al mundo, hermano. Es al mundo. Hermanos, Cristo dijo al mundo que sus obras eran malas. Juan 7:7, está en el capítulo base, donde está la cita del sermón de hoy. No puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece porque yo testifico de él que sus obras son malas. Cristo no le dijo al mundo: ustedes están bien. Cristo no le dijo al mundo: ay, qué buenos son. Cristo no le dijo al mundo esas cosas. Cristo le dijo al mundo: ustedes van mal. Y eso es lo que nosotros debemos decirle al mundo. El mundo no va bien. ¿O es que el mundo va muy bien? Hay una iglesia tibia y dormida, no puede ir bien. La mayoría de la gente se condena. Usted sabe, ¿no? Más o menos 160.000 personas mueren diariamente. Y creo que eso, la gran mayoría abren sus ojos en el infierno. El mundo no está bien. Agenda progresista, Agenda 2030, todas estas cosas. Falsa religiosidad. Y el cristianismo que parece, estas mega iglesias, hermano, predican un falso evangelio. Cristo le dijo al mundo: sus obras son malas. Sus obras son malas. Hermanos, Cristo dijo que Él era la fuente del agua que da vida eterna. Juan 4:14: el que bebiere el agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Hermanos, esto son unas palabras mayores. No va a tener sed el que beba de Cristo. Va a hallar la salvación. Si él era un mero hombre, hermanos, entonces era un mentiroso. Todo lo que dijo era un mentiroso. Era mentiras, hermanos. Él dijo que de él, hermanos, de él mismo brotarían ríos de agua viva. Juan 7:38. El que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Él dijo que el Padre le había dado un pueblo para darles vida eterna. Él viene por un pueblo para buscar y salvar lo que se le había perdido, porque éramos como ovejas sin pastor. Y Él viene, y ese pueblo se lo da el Padre al Hijo. He descendido del cielo no para hacer mi voluntad, miren, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Le da un pueblo y es para salvarlo, y lo cumple, porque la Biblia dice también que ninguna oveja iba a ser arrebatada de su mano. Él dijo que Él vino al mundo también para ser rey. Eso lo dice, ¿no? Y dar testimonio de la verdad.
Juan 18:37. Le dijo entonces Pilato: ¿luego eres tú rey? Respondió Jesús: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido, y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Por eso burlonamente, pero era la verdad, le pusieron esas 4 en los 3 idiomas: Jesús, rey de los judíos. Y Pilato dijo: lo que escrito, escrito está. Era la verdad, era el rey de reyes y señor de señores. Amén. ¿O es que él vino a qué? ¿A qué otra cosa, hermano? O sea, eso implica su reinado, hermanos. Él dijo, sin embargo, que su reino era celestial también. Celestial. Mi reino no es de este mundo, no con los métodos del mundo. No que él no fuera a reinar, porque va a reinar en esta tierra con poder y gran gloria cuando vuelva. Pero las armas de su reino no son de este mundo. Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Los reinos de este mundo tienen ejércitos y pelean por sus reyes, ejércitos literales. Esas no son las armas de Cristo. Esas no son las armas de Cristo. Él dijo que sobre él sería edificada la iglesia, el pueblo de Dios. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra él. Porque estaba fundada sobre la roca. La iglesia de Cristo es fundada sobre la roca. Entonces las puertas del infierno no prevalecen. O sea, el infierno es como que ataca. Uno lo entiende al revés, pero para mí la lógica es que el infierno viene atacando, y las puertas del Hades, no, esas puertas que vienen, esas puertas que salen de abajo, no prevalecen contra la iglesia. El infierno está abajo. Entonces esas puertas que salen, esos espíritus inmundos, todas esas falsas doctrinas, esas puertas, esos ataques que vienen del mismo diablo, no van a prevalecer contra la iglesia. Amén. Hermanos, él dijo más claramente que él podía perdonar pecados, por lo cual era Dios. Él perdonaba pecados, él mismo los perdona. O sea, no es lo mismo que cuando usted me pide perdón a mí porque hizo algo contra mí. Pues listo, yo lo perdono, pero finalmente el que le debe dar el perdón delante del trono celestial es Dios. A eso es que se está refiriendo Cristo. Él podía perdonar pecados. Para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Lucas 5:24. Él tiene potestad en la tierra. El Papa no tiene potestad en la tierra. Los curas no tienen potestad en la tierra de perdonar pecados. No son intermediarios entre Dios y los hombres. Solo Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres. Hermanos, los judíos, era tan claro lo que Cristo decía. Yo no entiendo cómo los testigos de Jehová no entienden eso, y muchas, como los mormones y esto. Pero los mismos judíos tenían claro que él estaba afirmando que era Dios. Juan 10:33, por buena obra no te apedreamos, le dijeron a Cristo, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Lo tenían claro los fariseos y los judíos. Pero hoy las corrientes, entre comillas, cristianas, porque eso no es cristianismo, niegan eso. Hermanos, Cristo también dijo que iba a resucitar de los muertos. Eso está en Juan 2:19 y Juan 12:32, hay otras citas. Él dijo: destruir este templo y en 3 días lo levantaré. Estaba hablando del mismo, de su propio cuerpo. Él dijo: y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Está hablando de su resurrección, Cristo. Hermanos, Cristo dijo que Él era el Señor del día de reposo. Porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo, hermanos. Y esa es la razón fundamental que nosotros le podemos decir a los judíos. Por eso fue cambiado de sábado a domingo. Porque Él es Señor del día de reposo. Amén. Y Él resucitó. Y mayor es la gloria de la redención que la gloria de la creación, como dijo Thomas Watson. Hermanos, Él dijo que ascendería al cielo y volvería por su iglesia. Juan 14:3.
Si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy vosotros también estéis. Habló de su segunda venida, el Hijo de Dios. Él dijo más claramente que volvería por segunda vez en Apocalipsis 22:17. El que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Hermanos, su doctrina, la doctrina de Cristo, hermanos, era de Dios. Fue revelada por el mismo Padre, que Él era el Cristo, el Hijo del Dios viviente, como se lo dice a Pedro en Mateo 16:16-17. Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Y qué le dice Cristo? Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Lo que Pedro estaba diciendo venía de Dios mismo. La doctrina de Pedro era de Dios. No hablaba por su propia cuenta. Esa fue revelada por Dios mismo. Dijo: no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Hermanos, la doctrina de Cristo era de Dios, hermanos. Él no habló por su propia cuenta. Juan 14:10, más claro: ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Su doctrina, hermanos, era de Dios. Él recibió del Padre todo lo que debía decir. Él no vino a decir sandeces, hermanos. Porque yo, Juan 12:49, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. Mire lo que dice Cristo: el Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Entonces, hermanos, si Cristo hizo eso, nosotros los pastores, y usted y yo, cualquiera, hermanos, debemos seguir ese ejemplo, no hablar por nuestra propia cuenta. Hermanos, la doctrina de Dios es la misma ley de Cristo. La ley de Cristo, la doctrina de Cristo era de Dios. Es la misma doctrina de Dios. Es la misma doctrina de Dios, es la misma ley de Cristo. Gálatas 6:2, sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo, hermanos. Es la ley de Cristo al final. Esta ley, el Antiguo y Nuevo Testamento, porque todo termina en Cristo. El fin de la ley es Cristo, todo termina en Cristo. Toda esa ley es del Señor, es de nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Hermanos, su doctrina era de Dios. El mismo bautismo de Juan el Bautista lo testifica. En Lucas 20, del 3 al 6, le hacen la pregunta: ¿el bautismo de Juan era del cielo? O Cristo les está haciendo la pregunta a los fariseos: ¿el bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Entonces ellos discutían entre sí diciendo: si decimos del cielo, dirá, ¿por qué pues no le creíste? Y si decimos de los hombres, todo el pueblo nos apedreará, porque están persuadidos de que Juan era profeta. Ese era el dilema allá en ese momento: si lo que Cristo decía venía de Dios o si no venía de Dios. Y evidentemente venía de Dios. Esta era la doctrina de Cristo, hermanos. La de Dios, hermano, y nadie habló como Cristo. Yo alguna vez prediqué este sermón, Juan 7:46, de esta cita. Los alguaciles respondieron: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Nadie ha hablado como Cristo, hermano. Coja las palabras de Mahoma, coja las palabras de Confucio, coja las palabras de Buda, de los papas, hermano, y súmelas si quiere, las palabras de los papas. Y nadie ha hablado como Cristo, hermano. Nadie habló de Él mismo como Él era, de lo que Él era, hermanos. Todo lo que Él dijo, hermanos, o era un mentiroso o era la verdad. Y si es la verdad, debe usted temblar si no se ha entregado a Cristo. Y nosotros también debemos temer, así seamos hijos de Dios. Hermanos, su doctrina era de Dios, hermano. Por tanto, Él dijo que el que lo rechaza sería juzgado, hermanos. El que rechaza la doctrina de Cristo será condenado, será juzgado. Juan 12:48. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día posterior. Porque van a sacar, los libros serán abiertos entre esa, la ley de Dios, hermanos. Y por esa ley será juzgado el hombre. El que rechaza a Cristo va a decir: mire, aquí decía, estas palabras salían en el Evangelio, que el que lo rechaza sería condenado. Hermanos, su doctrina era de Dios.
dijo que los que no se negaran y entregaran a él no podían ser salvos, no podían ser discípulos suyos. Si alguno quiere venir en pos de mí, niegues a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame, hermanos. Entonces, hermanos, esa es entre otras cosas la doctrina de Cristo. Perdóneme, hermano, pero no trae todo. Hay más cosas de lo que dijo Cristo, muchas más. Segundo capítulo, los que quieren hacer la voluntad de Dios. Hermanos, el que quiera hacer la voluntad de Dios, dice aquí Juan 7, 17, la primera parte. Matthew Henry dice acá, los imparciales, mire, imparcial, el que quiera hacer la voluntad de Dios es imparcial. Y téngame presente esta palabra, porque es imparcial, él no está yendo al que le va a decir una cosa o al otro, él es imparcial, él quiere conocer la voluntad de Dios, él es imparcial. Los imparciales en sus indagaciones sobre la voluntad de Dios, que no están sesgados por alguna lujuria o interés, y que por la gracia de Dios, cuando descubren cuál es la voluntad de Dios, deciden conformarse a ella. Tienen un principio honesto de respeto a Dios y están verdaderamente deseosos de glorificarlo y agradarlo. Gozosos, hermanos. Nosotros no servimos con la cara amargada. El Señor, no obedecemos como, qué jartera, yo debería estar en otro lado. No, es gozo, hermanos. Hermanos, los que quieren hacer su voluntad. El rey David quería aprender a hacer la voluntad de Dios. Hoy lo cantamos, Salmo 143, 10. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. David fue enseñado por Dios a hacer su voluntad. No solo la quería hacer, él fue enseñado por Dios a hacer su voluntad. De todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. Amén. No me aparté de tus juicios, porque tú me enseñaste, hermanos. Samuel, el profeta, estaba dispuesto a hacer la voluntad de Dios. Primera de Samuel 3:10. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye, hermanos. Porque tu siervo oye. Hermanos, su pueblo, el pueblo de Dios, hermano, persevera en conocer la voluntad de Dios. Usted y yo debemos perseverar en conocer la voluntad de Dios. Por eso somos imparciales en el juicio. Queremos conocerla, hermanos. Oseas 6:3 dice: y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová, como el alba está dispuesta a su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Hermanos, principalmente, no que en el antiguo no, pero principalmente en el nuevo pacto, muchos subirían a Sión para conocer la voluntad de Dios. Cuando dice a Sión se refiere, pues, de allá fluye la ley de Dios, ¿no? Porque Cristo era judío, hermanos. Mire lo que dice Miqueas 4:2. Vendrán muchas naciones, estamos en este tiempo, y dirán: venid y subamos al monte de Jehová y a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará en sus caminos, y andaremos por sus veredas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Pues porque de allá viene. O sea, Cristo era judío. El Antiguo Testamento era de los judíos. La ley viene de los judíos. Entonces de allá iba a venir, hermano. Nosotros no nos podemos desligar del Antiguo Testamento. Nosotros no tenemos un solo testamento. Nosotros tenemos dos testamentos, y el uno es la continuación del otro. Es progresivo. Hermanos, Dios dijo que pondría su ley en la mente y el corazón de su pueblo para hacer su voluntad. Jeremías 31:33. Este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Hermano, estamos en estos tiempos. Él dará la ley en nuestra mente y la pondrá en nuestro corazón. Y allá está, con el sello del Espíritu. Porque Dios cambiaría el corazón de piedra por uno de carne para que hiciéramos su voluntad. Ezequiel 36, 26, 27, con el Espíritu Santo. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis, mire, que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obras. Y esto
es una profecía hacia el Nuevo Testamento. Esto no es de Ezequiel en el Antiguo. Y así lo fuera, hermanos. No tendría nada que ver, pero lo que quiero hacer énfasis es que esto es del Nuevo Testamento. Porque es que los cristianos de hoy aborrecen los mandamientos de Dios, la ley de Dios. Hermanos, Cornelio, vámonos allá al Nuevo Testamento, algunos personajes. Cornelio era piadoso y temeroso de Dios, dice la Biblia. Y él siempre buscaba hacer la voluntad de Dios. Hechos 10 del 1 al 2 dice: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios, con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo, y oraba a Dios siempre. Entonces Cornelio era un hombre piadoso y temeroso de Dios, porque quería hacer la voluntad de Dios. Pablo, hermanos, desde el principio que Dios lo salvó, buscó hacer la voluntad de Dios. Hechos 9:6 se la referencia al principio. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? No sé si se desconectó. Cornelio, piadoso y temeroso de Dios, entonces buscaba hacer la voluntad de Dios. Sigo con Pablo. Pablo desde el principio buscó hacer la voluntad de Dios. Siempre buscó hacer la voluntad de Dios. Entonces, mire, ¿qué quieres que yo haga? Hermano, desde el principio, él no empezó ahí con cosas de que si me comprometo, de que si no me comprometo, ¿qué quieres que yo haga, Señor? Y seguramente utilizó hombres de Dios para decirle: mira, Pablo, este es el camino correcto, debes hacer la voluntad de Dios. Hermano, Pablo quería hacer la voluntad de Dios. Pablo aborrecía hacer lo malo. Váyase a Romanos 7, del 18 al 22, que es un poquito más largo para que lo leamos. Romanos 7, del 18 al 22. 18, parte B. Romanos 7. Mira, esta cita les encanta a los tibios. En serio, esta cita, esta parte de la escritura, porque la entienden mal, ¿no es cierto? Pero mire, si uno indaga, mire bien lo que está diciendo Pablo. En mi carne no mora el bien, porque mi carne, ojo que está hablando de la carne. Usted sabe que hay una lucha de todo creyente entre la carne y el espíritu, pero el espíritu prevalece. Pablo dice: en mi carne no mora el bien, porque el querer el bien, mire, el querer el bien está en mí. Él sí quiere hacer el bien, pero no el hacerlo, pues porque somos débiles. Porque no hago el bien que quiero, él sí quiere. El problema es que los tibios cogen esta cita y ellos no quieren, pero Pablo sí quiere. ¿Se da cuenta? Pablo sí quiere, y si la palabra de Dios es infalible, lo que está diciendo Pablo es la verdad. Porque no hago el bien que quiero, él sí quiere. Es que hay unos que no quieren, sino el mal que no quiero, eso hago. Y no creo que fuera irse al mundo ni nada de esas cosas. Eran debilidades de su naturaleza, porque estamos todavía en una naturaleza caída, producto de su debilidad, cosas tal vez de su carácter, cosas de esas. Pero Pablo no era un tibio, hermanos. ¿O sí era un tibio? Entonces miremos quién lo está diciendo. Mire, y si hago lo que no quiero, yo no lo hago, sino el pecado que mora en mí. O sea, en la carne, porque ahí mora el pecado. Así que queriendo yo hacer el bien, él quiere, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre, pero mire lo que dice, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Estos hombres no se deleitan en la ley de Dios. Para ellos todo es legalismo. Todo es legalismo. Y las iglesias que hacen eso son unas sectas. Pero resulta que así vivió toda la iglesia 2000 años. Pero estamos en tiempos de la Odisea. El cristiano se deleita en la ley de Dios. Ama la ley de Dios. Hermano, miren, sigamos, los de Berea. Ellos escudriñaban las escrituras para conocer la verdad y también para hacer la voluntad de Dios. Hechos 17:11. Estos eran más nobles. Miren, que quiere hacer la voluntad de Dios es noble que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Querían hacer la voluntad de Dios. Hermanos, los cristianos verdaderos han sido sembrados en buena tierra y ellos retienen la palabra para hacer la buena voluntad de Dios. Lucas 8:15.
Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra vida y dan fruto con perseverancia. Un cristiano antinomiano no es un verdadero cristiano, hermanos. Hermanos, los que hacen la voluntad de Dios permanecerán para siempre. Primera de Juan 2:17, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. No el tibio, no el mundano, no el que no quiere obedecer, no, el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hermanos, sigamos. Los que no quieren hacer la voluntad de Dios, los que no quieren hacer su voluntad. En Juan 5:39 al 40 están los judíos. Ellos no querían buscar en la Biblia, buscar en las escrituras, no querían escudriñar las escrituras para ir a Cristo y someterse a Cristo. Leamos. No querían hacer la voluntad de Dios. Juan 5:39-40. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros, le está hablando a unos judíos, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y miren lo que les termina diciendo: y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Si Cristo hubiera llegado con una religión de ritos, ellos no hubieran tenido problema en aceptar esa religión. Ellos tenían problema en que Cristo les dijera, bueno, primero que Él era hijo de Dios, por supuesto, pero también que les dijera: ustedes deben negarse a ustedes mismos, tomar su cruz y seguirme a mí. Eso no lo querían hacer, porque eso atentaba contra su carne. Ellos querían seguir, esos judíos, en sus ritos, ceremonias, leyes externas, y no se querían rendir al señorío de Cristo. Las personas, la gran mayoría de cristianos hoy sobre todo, quieren Salvador, pero no quieren un Señor. Y cuando yo digo Señor, lo confieso con mi boca, yo estoy diciendo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Me someto a tu voluntad, porque Él es Señor y yo soy su siervo. Mire lo que dice un puritano, H. Melville. Dice: sería de gran interés, escúcheme bien, sería de gran interés para un hombre de mentalidad mundana, escúcheme bien, de mentalidad mundana, demostrar que el cristianismo es falso. A él le gustaría demostrar que el cristianismo es falso. De este modo se libraría de muchas cosas que le amenazan en sus placeres y se protegería contra los alegatos de la conciencia. En lugar de una disposición a hacer la voluntad de Dios, cualquiera que sea, hay un afán por mantenerla fuera de la vista, siempre que esté en desacuerdo con la suya. Eso es lo que hacen. Yo les he puesto casi siempre este ejemplo. Quieren estar, hay una línea, ¿no?, entre el pecado y la santidad, entre la vida mundana y la santidad. Estas personas quieren estar en la línea. Ellos, bueno, ¿aquí peco o aquí no peco? Bueno, aquí no peco, pero entonces yo me quedo acá, supuestamente no peco. Ahí ya está pecando, obviamente. Pero se quedan acá. ¿Qué hace el cristiano, hermanos? Huye de allá. Él no está queriendo quedar en la línea. ¿Sabe quiénes son los que se quedan ahí? Los tibios. La tibieza, ni acá ni allá. Termina en ningún lado y al final sí termina en el lado de allá. Hermanos, sigo diciendo otras palabras de él. H. Melville dice: si las doctrinas de las escrituras permanecen ocultas, hermanos, es decir, que no vemos la importancia de la ley de Dios, no vemos importancia, o sea, vemos los pecados muy livianos, no vemos la importancia de las doctrinas de Dios, no es por falta de revelación, escúcheme bien, no es por falta de revelación o defecto de poder intelectual. No es que usted diga que es que yo no entiendo. No, eso no es cierto. La única razón para el rechazo de esas doctrinas se deriva del corazón. Esa es la verdad, no de la cabeza. El problema del hombre es moral, no intelectual, hermanos. Esa es la verdad. Ese es el problema del hombre, es moral, no intelectual, hermanos. Porque el Señor dijo: háganse como niños para entrar al reino de los cielos. Entonces, hermano, cuando somos como niños, no estamos razonando tanto ni cuestionando las cosas de Dios. Comprendería rápidamente la verdad. Mira, hermano o hermana, escuche, o cualquiera que esté contendiendo con Dios, comprendería rápidamente la verdad si estuvieras preparado
para convertirla en la regla de tu práctica. No, ay, no, es que yo todavía no tengo convicción. No, hermano o hermana, eso no es así. No, obedezca, obedezca. Hermanos, mire, los que aborrecen, estoy en los que no quieren hacer la voluntad de Dios. Los que aborrecen la luz, escúcheme bien, van a seguir en tinieblas. Juan 3:20, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Porque una persona viene a la iglesia, está un tiempo y se cansa. No quiere venir a la luz porque sus obras son reprendidas. Cuando usted empieza a exhortar personas, les empieza a hablar más claramente y les empieza a decir eso, normalmente el que no es de Dios empieza a buscarle los peros a la iglesia y se terminan yendo, no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Eso pasa todos los días en las iglesias verdaderas, porque es que creen que la iglesia es el único sitio donde no se le puede decir nada a la gente. Pero vaya al trabajo a ver si allá lo dejan hacer lo que usted quiera. Vaya a cualquier institución humana a ver si lo dejan hacer lo que usted quiera. No, pero en la iglesia no, en la iglesia pueden hacer lo que quieran, no. Exacto, ni siquiera en el conjunto, que es una propiedad privada, uno puede hacer lo que quiera, hermanos. Hay unas normas, hermanos. Entonces el reino de Cristo es el único reino sin normas. No, hermanos. Aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Hermano, ellos buscan consejo en el que le dice lo que quiere oír. Lo que quiere oír. Entonces ellos van al cristiano, entre comillas, tibio, al impío, van y buscan un familiar que les diga lo que quieren oír y empiezan a escuchar a ese familiar. Buscan el pastor light, buscan un sermón light que les apruebe lo que ellos quieren decir, quieren seguir. Eso es lo que siempre pasa, hermanos. Miren, no aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras sean reprendidas. Ellos no van normalmente, imparcialmente, al que le habla según la Biblia. Ellos no van, ay, no le pregunte a él porque es que ese le va a decir que es pecado. Ese le va a decir que es pecado, porque para ellos todo es pecado. Pues hermanos, si es pecado, es pecado. Le habla, no van al que le habla según la Biblia. Así, porque no les gusta lo que entonces, ¿por qué hacen esto estas personas? Porque están sesgados de antemano. Ellos, muchas veces, casi siempre pasa, hermano, ya tienen una decisión tomada de antes. Es más, hay unos que son tan religiosos que por cumplir el deber de ir a preguntar, preguntan, pero ya tienen la decisión tomada. O sea, son tan formalistas, hermanos, que solo lo hacen por, yo ya cumplí, yo pregunté. Hay unos que llegan yo creo que hasta peor pecado cometen, hermanos. Hermanos, ellos evitan el consejo de Dios, el verdadero, el de las personas que les hablan conforme a la voluntad de Dios. ¿Sabe por qué, hermanos? No le eche más vueltas a esto. No quieren hacer la voluntad de Dios. No la quieren hacer. Esa es la verdad. No quieren hacer la voluntad de Dios. Pero hay otros, hermanos, y de esos debemos ser usted y yo, que cuando tienen dudas van al hermano sabio, van al hermano piadoso, no van al familiar que le dice las novelerías que quiere oír, o al cristiano tibio de la iglesia tibia. Ellos van al hermano sabio, al piadoso, al que conoce la palabra, pues quiere verdaderamente hacer la voluntad de Dios. Él es imparcial en el juicio, él quiere escuchar lo que dice Dios. Puede que tenga dudas, pero él sí quiere escuchar la voluntad de Dios. Y entonces conocerá, sí va a conocer que la doctrina, es decir, el consejo que le están dando, viene de Dios, porque lo va a comparar con la Biblia. Y va a decir, me está hablando conforme a la Biblia. Y él va a reconocer que esa doctrina, en este caso, ese consejo, viene de Dios. Hermanos, miren, otros, los que no toleran la sana doctrina, terminarán siguiendo falsos maestros conforme a su corazón corrompido. Segunda de Timoteo 4, 3 al 4. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias,
y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Mire, hermanos, existen falsos maestros, entre otras cosas, porque existen falsos creyentes. Ellos se amontonan, van y los buscan, hermanos. Entonces, listo, esos teólogos de la prosperidad, horrenda expectación de juicio les espera. Pero, hermanos, están allí como juicio de Dios también al mundo y a la iglesia, pero también porque hay muchas personas que lo siguen. Los que lo siguen aman eso que les dicen. Hermanos, pero entonces hay muchos que no toleran la sana doctrina y se amontonan de los falsos maestros. Van a donde, o sea, el que es el tibio, el que ama el mundo, el que está con un pie en la iglesia y un pie en el mundo o en sus cosas, el antinomiano, anti-ley, se opone a la ley de Dios. Antinomiano, nomia quiere decir ley, por eso Deuteronomio, segunda ley. Antinomiano, desprecian la santidad. Realmente para ellos santidad es legalismo. Los que desprecian todo lo que le huele a santidad, eso es religiosidad. No, hermano, usted no sabe distinguir. Eso es vida cristiana, hermanos. El cristianismo es vida en santidad. Ellos desprecian la santidad, la luz, la verdad, y por eso buscan consejo, pastores en este caso, porque dice que se amontonan conforme a eso, a ese mismo corazón, porque no quieren hacer la voluntad de Dios. Las personas llegan, ay, es que yo en esta iglesia sí me siento bien en esta iglesia. Y normalmente las personas que están diciendo eso es porque allá viven como quieran, hermano, no quieren, o sea, no les hacen tomar la cruz y negarse a sí mismo. Hermanos, más específicamente, los codiciosos y avaros serán presa fácil de los maestros corruptos y ladrones, hermanos. Muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Mire, harán mercadería de vosotros. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Entonces, hermano, el que es avaro, el que es codicioso, bueno, tarde o temprano va a buscar pastores de la prosperidad. Usted me va a decir, no, yo que me voy a ir a una iglesia de Cash Luna. Probablemente no, hermano. Probablemente no. Pero se van a unas más neutras, se van, estando en una iglesia sana, a escuchar esos consejos, aunque no se vaya a la iglesia. Eso también pasa, hermanos. Hermanos, no quieren hacer la voluntad de Dios. Terminan en esas iglesias modernas, la mayoría. En esas iglesias modernas que les hablan de, hermano, otro evangelio, otro espíritu, hermanos. Hermanos, las mujeres llenas de pecado, según de Timoteo 3, del 6 al 7, son presa fácil de falsos maestros con apariencia de piedad. Hermanos, mire, contextualizo otra vez. ¿Por qué les estoy leyendo eso? Los que no quieren hacer la voluntad. Entonces ellos, como vamos a ver más adelante, van a terminar en el error. No van a ir a conocer la verdadera doctrina. Eso le pasa a las mujeres llenas de pecado. Son presa fácil de los falsos maestros. En 2 Timoteo 3 del 6 al 7 dice, estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Entonces, hay unas mujeres, hermano, y yo espero que nunca vaya a pasar en esta iglesia, que solo quieren conocimiento intelectual, solo quieren acá en la cabeza. No quieren vivir conforme a la piedad. No quieren ser puras, santas, no quieren seguir el rol de la mujer que dice las escrituras. Ellas quieren mucha doctrina, hermano. Usted las ve muchas a ellas en las redes sociales. Y no está mal que nosotros sepamos. Aquí las mujeres de esta iglesia, gracias a Dios, conocen doctrina, hermanos. Yo creo que aquí más de una mujer, o casi todas, hermanos, se le pueden parar a un falso maestro de esto y reprenderlo por sus falsas doctrinas. Eso está bien, hermanos y hermanas. Pero hay unas, no acá, yo creo que acá no, que no quieren, hermanos, la pureza, la santidad y el rol de la mujer. Esas usted las ve ahí en las redes sociales. Hermanos, tengamos cuidado. Porque los que no quieren hacer la voluntad de Dios, escúcheme bien,
no podrán discernir la voluntad de Dios para seguir los caminos del Señor y finalmente no van a ser salvos. Mateo 13 del 14 al 15. Está empezando a hablar de las parábolas allí. Les venía hablando de la parábola del sembrador y mire lo que les dice a los judíos. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Mira, va a ver, vas a ver, y va a decir: yo no tengo convicción, a mí no me importa, yo no quiero seguir el camino, eso es mucha exageración, eso es legalismo, eso es fariseísmo. Y viendo veréis y no percibiréis. No darse cuenta de la importancia de seguir la voluntad de Dios. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sano. Hermanos, tengamos cuidado, porque si somos incautos y no tenemos discernimiento o estamos con cierta dureza de corazón, podremos ser engañados por un falso evangelio para no obedecer, para no hacer la voluntad de Dios. Segunda de Corintios 11, del 3 al 4. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu del que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Eso es triste, hermanos, y muchas veces pasa eso. Están acá, hermanos, están acá y no sirven, no hacen las cosas, no quieren obedecer, no son fieles. Pero de repente se van a otras iglesias a escuchar otro evangelio, otro falso Jesús, otro espíritu del que habían recibido y lo toleran. Allá sí son fieles. O antes, usted los veía, venían de falsas iglesias, esos hermanos morían, llegaban a las 6 de la mañana, le cagaban hasta el bolso a la esposa del pastor. Y llegan acá, hermano, y no sirven en nada, no hacen nada. Así son, hermanos. Les predican otro Jesús, otro espíritu, y ese sí bien lo toleran. Y le dicen a uno que uno es un tirano, que en esta iglesia, mejor dicho, no sé qué. Cuando allá sí los tiranizan. Allá sí los tratan como esclavos. Pero ¿sabe qué es lo que pasa? Que como ustedes, esas personas no quieren hacer la voluntad de Dios, prefieren eso a morir a sus pecados. Es más fácil hacer eso que morir a sus pecados. Hermanos, apartémonos de ellos. Ellos no enseñan la doctrina de Cristo, que es conforme a la piedad. Escúcheme bien, hermanos. Usted puede identificar a un pastor si lo está mandando a irse al mundo o lo está mandando a alivianar sus pecados. La doctrina de alguien que viene de Dios, o cualquier hermano que le hable de parte de Dios, si viene de Dios, es conforme a la piedad. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales, hermano. No los tolere. Bien lo toleráis, no los tolere. No tolere ese consejo. Deseche ese consejo. Mire que Pedro, el mismo Señor le dijo: apártate de mí, Satanás, porque pones tu mira en las cosas de los hombres y no en las de Dios. O sea, nosotros deberíamos decirlo más o menos así, hermanos. Eso sí no viene de Dios. Disciérnalo, hermanos. No es tan difícil a la hora de verdad. Compárelo con la Biblia. Si lo está llevando a pecar, a ser tibio y liviano, eso no viene de Dios. Pero si lo está llevando a obedecer al Señor, a ser más fiel al Señor, eso viene del Señor. Tercero, hermanos, conocerán si la doctrina es de Dios. Entonces, los que quieren hacer la voluntad de Dios van a conocer si la doctrina es de Dios. Matthew Henry dice: Cristo ha prometido dar conocimiento a ellos, hermanos. Aquellos que mejoren la luz que tienen y la vivan cuidadosamente estarán protegidos por la gracia divina de errores destructivos, hermanos.
están dispuestos y preparados a recibir ese conocimiento. El que está inclinado a someterse a las reglas de la ley divina, está también dispuesto a admitir los rayos de la luz divina. O sea, yo estoy dispuesto, voy a querer esos rayos de la luz divina. Entonces, hermano, conocerás si la doctrina es de Dios. Dice John Hill, el que tiene deseos verdaderos de hacerla, es decir, la voluntad de Dios, es aquella persona en quien Dios ha obrado el querer como el hacer por su buena voluntad, gracia y espíritu, aunque algunas veces fallamos. Pero este hombre es espiritual, dice John Hill. Cree verdaderamente en el Señor Jesús, depende del espíritu y la gracia de Dios y actúa desde un principio de amor a Dios en el ejercicio de la fe en Cristo. Estas personas, hermano, y ojalá seamos nosotros, conocerá si la doctrina es de Cristo, si la doctrina de Cristo es de Dios, o si habla por su propia cuenta. Perdón. Hermano, conocerá si la doctrina es de Dios o si habla por su propia cuenta. Si es solo erudición natural, teoría o especulación. Es un juez de doctrina, hermano. El que quiera hacer la voluntad de Dios es un juez de doctrina. Sabe, discierne entre lo que es bueno y lo que no. No se apoya en su propio entendimiento. Él tiene verdaderamente la ayuda del Espíritu Santo porque él quiere llevar la doctrina a la práctica, hermano. A la práctica. Hermanos, el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios. El Señor les dará buen entendimiento. Salmo 111:10. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. Hermanos, el Señor nos dará a conocer más profundamente su pacto. Salmo 25:14. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Mira, el que le teme quiere hacer la voluntad de Dios, y a ellos les hará conocer su pacto. Les dará a conocer los misterios del reino a los que quieran verdaderamente hacer la voluntad de Dios. Lucas 8:10. A vosotros os es dado conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, porque viendo no vean, para que viendo no vean y oyendo no entiendan, hermanos. Hermanos, el Señor, si queremos hacer la voluntad de Dios, nos va a revelar cada día más de su doctrina. No nueva doctrina, verdadera doctrina. Nos revelará más. Filipenses 3:15. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios, hermanos. Hermanos, mire, los que quieren hacer la voluntad de Dios, ellos conocerán si la doctrina es de Dios. Job, dice la Biblia que era varón recto y temeroso de Dios y apartado del mal, ¿no es cierto? Y hermanos, ¿qué pasó con Job? Job vio al Redentor resucitado. Conocerá si la doctrina es de Dios. Job 19:25-27. Dios ya dará más rayos de luz divina. Yo sé que mi Redentor vive. Esas son palabras de Job. Y al fin se levantará sobre el polvo. Y después de deshecha está mi piel. En mi carne de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán, y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Job quería hacer la voluntad de Dios y conoció que esa doctrina venía de Dios y vio al Redentor resucitado, hermanos. David, yo les leí en el 2º capítulo, pero la Biblia también dice que era un hombre conforme al corazón de Dios. Profetizó la victoria de Cristo. Dios le dio más luz, hermanos. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Miremos a Natanael, hermanos. Juan 1 del 46 al 49. Natanael, dice la Biblia que él escudriñaba las escrituras, hermano, y él reconoció al Mesías. Lo reconoció. Porque él quería hacer la voluntad de Dios, iba a conocer si la doctrina venía de Dios o no. Juan 1, 46 al 49. Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno, algo de bueno? Le dijo Felipe, ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño. Le dijo Natanael,
¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Natanael quería hacer la voluntad de Dios y él conoció que ese era el Mesías y vio que la doctrina venía de Dios y le dice, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Hermano, miremos otro ejemplo, miremos a Zaqueo, Lucas 19 del 3 al 9, Lucas 19 del 3 al 9, y vemos cómo Zaqueo buscó diligentemente a Cristo, hermanos, y vino la salvación a su casa. Él quería hacer la voluntad de Dios. Lucas 19 del 3 al 9, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura, además era bajito. Y corriendo delante subió a un árbol sicomoro para verle. Mire, él estaba ansioso de ver al Mesías, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Y mire, Zaqueo no cuestionó. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso, hermanos. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, mire, empezó a hacer la voluntad de Dios. No empezó a decir, no, él era un ladrón en ese momento, era un publicano. Usted sabe que los publicanos se enriquecían a costa del pueblo. Dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Hermanos, él quería hacer la voluntad de Dios, él no cuestionó, él sabía, ¿qué quieres? Es como Pablo, ¿qué quieres que yo haga? De una, él dijo, sí, este es mi mayor pecado, he robado, bueno, voy a devolver cuadruplicado. Hermanos, él quería obedecer al Señor. Él no se puso a decirle, bueno, Señor, listo, muchas gracias por estar acá, esto es un proceso, y yo sé que sí es un proceso, porque estamos en un proceso de santificación, pero entiéndame, cuando estoy utilizando la palabra proceso, es para aquellas personas que no quieren obedecer, y solo hablan de procesos, y ahí se quieren quedar toda la vida en procesos. Hermanos, Cornelio, piadoso y temeroso de Dios, recibió a Pedro. Recuerden que se lo leí arriba. Él recibió a Pedro en su casa para escuchar de Cristo y recibir el Espíritu Santo. Hechos 11:15, y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio, hermanos. Cornelio era un hombre, dice el Señor, que era temeroso de él, piadoso y temeroso de Dios. Bueno, él reconoció que la doctrina venía de Dios. Él cuando escuchó a Pedro dijo, esta doctrina viene de Dios. Este es un enviado de Dios. Este está hablando de Cristo, del Mesías. Y reconoció que esa doctrina venía de Dios. Hermanos, Pablo fue guiado por Cristo a hacer su voluntad. Pablo fue guiado por Cristo a hacer su voluntad. Hechos 9:6. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Yo ya se la leí arriba. Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Empezando su caminar cristiano. Ese no se puso con otras cosas, hermano. No empezó a decir, no, espérese. No. ¿Qué quieres que yo haga? Bueno, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. ¿Qué tal que él empezara a decir, no, venga, es que yo quiero saber, yo no entiendo muy bien? No. Allá se te va a decir lo que tienes que hacer. Allá. O sea, él no entendía para qué lo estaba llamando, pero él fue obediente. Hermanos, el Señor enseñará a los humildes y mansos su camino. Salmo 25, 8 al 9. Vuelto y recto es Jehová, por tanto él enseñará a los pecadores el camino. Encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. Hermanos, Dios enseñará su camino a los que le temen. Amén. Créame, hermanos, si usted le teme a Dios, Él lo va a seguir guiando. Amén. ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? Él le enseñará el camino que ha de escoger. Va a tomar buenas decisiones. Decisiones en el Señor, porque es que algunas veces piensa que cuando a uno se le abren todas las puertas es porque es la voluntad de Dios.
y usted puede ir derechito al infierno allá. No, 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 es en el Señor. Él enseñará el camino que ha de escoger, el verdadero, el que es. Hermanos, los que quieren hacer la voluntad de Dios conocerán si la doctrina que se les habla viene de Dios. Les nacerá el sol de justicia. Malaquías 4:2. Mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Mire, ya temían a Dios, y dice que les nacerá el sol de justicia. Ya temían. Entonces el Señor les hace alumbrar más el entendimiento, les alumbra más Cristo, el sol de justicia. Hermanos, los que quieren hacer la voluntad de Dios conocerán el camino de la santidad y no se desviarán. Isaías 35:8. Y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, no puede el inmundo pasar por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará, porque teme al Señor, aunque sea torpe. Ellos conocerán la verdad. Solamente aquellos que quieren obedecer al Señor, hacer su voluntad, y porque quieren permanecer en su palabra. Juan 8:31-32. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Hay mayor revelación, hermano. Estas personas ya permanecían en la palabra. Y les dice, y van a conocer la verdad, y la verdad los hará libre. O sea, como que les va a dar más luz a estas personas. Así debemos hacer nosotros, hermanos. Creemos, dice H. Melville, el que les leí arriba, creemos que el Espíritu Santo ayudará a todo hombre que, dispuesto a obedecer, procede a examinar la Biblia. O sea, nosotros debemos estar dispuestos a obedecer. Y vamos a la Biblia y vemos y listo, vamos a obedecer. Queremos hacer esto. Si el Señor lo dice, así lo hago. Amén. El que es de Dios, sus palabras oye, hermano. Y si no es de Dios, no escucha las palabras de Dios. Juan 8:47. El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Ojalá no se cumpla en ninguno de nosotros estas palabras, hermano. Hermano, las ovejas de Cristo oyen la voz de la doctrina de Cristo. Juan 10:2-4. Y aquí se aplica también para los ministros. Para Cristo, pero también para los ministros que predican la doctrina de Cristo. Mas el que entra por la puerta, mire, entra por la puerta, está hablando de los pastores. El pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz. Y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera, aquí ya está con Cristo, y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas. Y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Conocen la doctrina de Cristo, hermano. Y van a seguir esa doctrina, la van a seguir obedeciendo. Hermanos, las ovejas de Cristo oyen y siguen su doctrina. Dijo Cristo, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Hermanos, los que practican la verdad irán por más luz, y recibirán más luz porque quieren obedecer al Señor. Entonces entenderán que la doctrina viene de Dios y recibirán más luz. Mas el que, dice Juan 3:21, mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Recuerden que les había dicho, esto está después del que les había leído arriba, dice que no viene a la luz para que sus obras sean reprendidas. Pero estos, verso siguiente, dice, estos practican la verdad y ellos sí vienen a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Hermanos, los que quieren hacer la voluntad de Dios van a buscar maestros y hermanos que los guíen a hacerla. Maestros y hermanos que les hablen contra el pecado, el mundo y la comodidad cristiana, hermanos. Contra la tibieza. Que les hablen del celo, de la santidad, de la piedad, de la pureza, del morir, del comprometerse verdaderamente con el Señor y su pueblo. Ellos no huyen de ellos. Ellos buscan hacer la voluntad de Dios. Mire, dicen, el que practica la verdad viene a la luz. Viene a la luz, hermanos. O si yo hablo, sigamos, ya para cerrar, hermanos. O si yo hablo por mi propia cuenta.
conocerán si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Mire, hermanos, dice un comentarista bíblico, aquí está el comienzo de la verdadera sabiduría, en el consentimiento del corazón. Cuando se cede, todo lo demás seguirá tan naturalmente como el mediodía sigue al amanecer, es decir, cuando se cede a esa voluntad. Aquel que consiente sumisamente a la voluntad de Dios, hará esa voluntad y al hacerlo, llegará al conocimiento de toda verdad esencial, hermanos. Entonces, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta, o si Cristo habla por su propia cuenta, o si aquel que le habla a usted habla por su propia cuenta. Hermano, usted y yo no conocemos la voz de los extraños, mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Usted los escucha y dice, eso no viene de Dios. Usted ya tiene el oído más afinado cada vez. Usted dice, eso no viene de Dios. De esos falsos maestros de la prosperidad, los que son antinomianos, los que no quieren obedecer al Señor, los que no quieren verdaderamente que se comprometa con el Señor, los formalistas, que solo están en lo bonito de la iglesia, en las normas, en las formas, sin celo, ecuménicos. Usted va a hacer, esa voz es extraña. Cuando le empiezan a hablar ahí medio tibio el mensaje contra Roma, esa voz es extraña, hermano. No oiga esa voz. Esa reforma muerta, hermano, que es antinomiana, lai, mundana, que cree que no, como no están bajo la ley, sino bajo la gracia, pueden vivir como quieran. Usted no va a escuchar la voz de los extraños. Usted va a escuchar al papado, la doctrina del papa, y la va a rechazar inmediatamente. De todos ellos, hermanos, porque al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Entonces viene un amigo, un conocido, un familiar y le habla tibiamente, y puede que a su carne le guste, pero usted ya, sus alarmas espirituales salen. Lo puede que por momentos como que lo haga dudar, pero hermano, las alarmas espirituales salen ahí. Así es. Ay, hermanos, sabremos que su doctrina no es de Dios por sus frutos. Hermano, miren los frutos, miren el fruto. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos, hermano. Entonces, mírele la vida. Si ese es un hombre o mujer, hablando no solo de pastores, sino de gente en general que viene y le habla. Mire si esa persona ama el mundo, si es tibio, si es cobarde, si no tiene celo, si no tiene posiciones radicales. Debemos tener posiciones radicales, pero estas personas no las tienen. Predican un falso evangelio, hermanos. Le mezclan verdades con mentiras. Entonces, usted sabrá que esa doctrina no es de Dios por esos frutos, hermano. Hermanos, conoceremos que su doctrina no es de Dios por su maldad, pues porque usted y yo, hermanos, se supone que tenemos al Espíritu Santo y estamos ungidos por el Espíritu Santo y podemos discernir la mentira. Primera de Juan 2, 20 al 23. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Hermano, tenemos esa unción. Podemos discernirla, debemos discernirla. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. Entonces, si alguien le habla mentira, hermano, eso no procede de la verdad. Es obvio. Hermano, conoceremos que su doctrina no es de Dios por su maldad y mentira, hermanos, como les venía diciendo. Apocalipsis 2:2. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Entonces conoceremos si la doctrina es de Dios o si hablan por su propia cuenta. Estos hombres de esa primera iglesia, hermanos, sabían que esos eran malos y que no eran verdaderos apóstoles. Tenían claro porque conocían la doctrina y sabían que no venía de Dios. Hermanos, nosotros sabremos que esa doctrina no es de Dios, pues discernimos a los que nos engañan. Primera de Juan 2, 26 al 27, hermanos. Os he escrito sobre los que os engañan. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros
y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera, y no es mentira, según ella os ha enseñado, permanecer en él, hermano. Tenemos esa unción, usémosla, hermanos. Ahora, hermanos, usted y yo, listo, tenemos luz, está bien, hermano, y debemos ir por más luz. Sin embargo, hermanos, usted y yo tengamos mucho cuidado, porque la Biblia lo dice, de que la luz que hay en nosotros termine convirtiéndose en tinieblas, por pecados secretos, pecados ocultos, por cosas que usted no quiere abandonar. Lucas 11:35, mirad pues, no suceda que la luz que en ti hay sea tinieblas, hermano. Que Dios nos guarde de eso, hermano. Y eso siempre viene con un pecado detrás. Las tinieblas siempre vienen con pecados. Hermanos, debemos permanecer en Cristo para hacer su voluntad. Hermanos, si alguno quiere hacer la voluntad de Dios, ¿usted quiere hacer la voluntad de Dios? Yo espero que sí, verdaderamente la queramos hacer, que es realmente, bueno, vaya aquellos que le dicen las cosas conforme a la palabra de Dios, vaya a las Escrituras y sea fiel a las Escrituras. Pero hermano, debemos entender una cosa, que debemos permanecer en Cristo para hacer su voluntad, y es la única manera, porque allá está la fuente completa de luz. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Al final, eso es lo que necesitamos verdaderamente. Cuando usted está en Cristo, hermano, se va a rodear de personas que le hablan lo correcto, usted va a discernir la doctrina, usted no va a conocer la voz de los extraños, y va a seguir siempre firme y fiel a hacer la voluntad del Señor. Amén. Y en eso debemos perseverar los cristianos hasta el día, hermanos, que Cristo venga por nosotros o venga por su iglesia. Amén. Iglesia, el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Amén. Señor, bendícenos, guíanos, ayúdanos a entender tu palabra, ayúdanos a ponerla por obra, Señor. El cristianismo es una religión del corazón, es una religión que se ve el fruto, Señor. Ayúdanos, por favor, guárdanos de los falsos maestros, guárdanos de las falsas consejos, de las falsas, las adulaciones, Señor. Guárdanos de todas esas cosas. Guárdanos de aquellos que quieran consentir nuestra carne, Señor. Líbranos de ellos. Líbranos de esos malos consejos, ya sea que vengan de un pastor, de otra persona, de un creyente o de un falso creyente, de un tibio. Bueno, de todas esas personas, guíanos. Padre, si queremos hacer la voluntad de Dios, vamos a discernir si esa doctrina viene de Dios o si nos están hablando por su propia cuenta. Guíanos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.